tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Bueno, espero que no se vaya saliendo. Sabemos que en nuestro movimiento hay 3 pilares: amistad, espiritualidad y apostolado. De la amistad nos hablaba don Francisco de Asís esta mañana, y yo también quisiera centrar un poco lo que es la amistad en vida ascendente. Hay que tener en cuenta que para nosotros la amistad es algo maravilloso que crece al compartir la palabra. Esa palabra que va regando nuestros grupos, nuestro corazón, y hace que la amistad sea de otra manera. No es la amistad de la gente que tenemos, nuestros amigos de la calle. Y lo que es más importante es que perdura, incluso cuando nosotros dejamos de ir al grupo. Es decir, yo tengo la experiencia, yo estuve 2 años con mis padres muy mal y no iba al grupo, no me daba tiempo porque dependían de mí. Y algunas veces vino el grupo a hacer la reunión a mi casa y estuvieron con mis padres con todas sus dificultades. Pero otras veces yo no iba al grupo, pero yo sabía que estaba presente en ese grupo y oraban por mí y por ellos. Es decir, es algo que transfiere esa reunión de 1 horita que tenemos, ¿verdad? 1 hora y media, depende de los sitios, ¿no? Y me parece que es una amistad que es catequética para los demás, porque a lo mejor yo no tenía mis hermanos venían cuando terminaba de trabajar, o no venían, o lo que fuera, pero yo sabía que con ellos tenía siempre, si necesitaban una cosa rápida, o los tenía yo ahí. Y de todas estas cosas nos damos en cuenta, muchas veces caemos en la cuenta cuando uno falta. Porque es verdad que con unos, lo decía Castaños esta mañana, que con algunos tenemos más empatía que con otros, pues por la edad, por las circunstancias, por montones de cosas, ¿no? Pero cuando falta, le echamos en falta, sea de los que nos caen bien o de los que no nos caen tan bien. ¿Y por qué? Porque al grupo hemos llegado todos llamados por el Señor. No creamos que vamos al grupo. Nos llama el Señor. Y nos llama a convivir con esas personas en concreto, a formar comunidad con esas personas en concreto. Y ahí encontramos las dificultades, las apetencias, todo, para que podamos crecer. Porque si todos fuéramos buenísimos, si todos nos quisiéramos muchísimo, pues resulta que aquello sería una cosa tan empalagosa que no nos haría crecer. Y de esta manera nos hace crecer unos a otros, la aceptación del que me cae mejor, la aceptación del que no tengo tanta gana. Pues cuando soy capaz de aceptarlo o me siento con él a hablar y comprendo que lo que yo sentía no tiene ninguna razón de ser,
ese día he crecido 40 centímetros, aunque haya bajado de peso. Y ese es nuestro carisma, hacer que la gente tenga amistad, porque es el antídoto de la soledad. El pilar de la amistad es quizá el más fundamental que tiene el movimiento, porque precisamente cuando nos hacemos mayores es cuando nos vamos quedando solos por montones de circunstancias. Los hijos se casan, los maridos se van, o las mujeres se van, depende de la circunstancia, y entonces nos damos cuenta que tenemos al Señor, pero necesitamos que el Señor nos agarre un poquito, porque es que si no estamos solos. Pero bueno, de todo esto nos ha hablado Francisco, yo ya no voy a profundizar más porque él ha dado muchas ideas de lo que era la amistad. En la reunión de esta mañana nuestra hemos visto muchas pistas para trabajar, y entonces me voy a centrar en lo mío. A mí me invitaron a hablar de la espiritualidad. Y hablar de la espiritualidad no resulta fácil, porque es algo que no es muy concreto. Cada uno tiene su tipo de espiritualidad. La espiritualidad es algo que sale de nosotros, aun sin tener conciencia de que sale. La espiritualidad del pueblo de Aragón, pues son sus jotas, su manera de hablar, y tú ves a una persona de Aragón y dices, este es de Aragón. No sabes a lo mejor de qué sitio, a lo mejor es de más arriba o de más abajo, pero tienen su idiosincrasia, sus comidas, su manera de portarse. O vas a Andalucía y no sabes si es de... Yo por el acento no sé si es de Huelva o de Jaén, pero sé que ese señor, porque lo que hablan de alguna manera imprime un soniquete. Los madrileños también tenemos el nuestro, ¿eh? Lo que pasa es que el nuestro se nos está perdiendo, porque aquí en Madrid hay muy pocos madrileños. Y eso que no nos damos cuenta y que emanamos se le llama espiritualidad. Científicamente dicen que es el conocimiento y la aceptación y el cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo, porque cada uno tenemos una esencia inmaterial que no se ve. Pero la espiritualidad no es solo religiosa, ni de los lugareños. Como todos tenemos aquí cierta edad, nos acordamos de los hippies. Los hippies tenían su propia espiritualidad, los rockeros, es decir, tú veías a una persona y por la manera de que llevaba peinado, por la manera de comportarse, hasta por el habla, sabías que era un hippie. Ahora se ven menos, pero yo cuando era joven se veían muchos, ¿no? Y así, bueno, pues esa espiritualidad, que es una palabra griega, que también tenemos aquí un poco de historia, es una palabra griega que viene de spiritus, que significa respiro, alis, que es lo relativo, y dad, que indica cualidad. Espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual. Lo espiritual no siempre tiene que ver con la religión, pero en nuestro caso sí tiene que ver, nuestra espiritualidad tiene que ver con lo que creemos y con lo que nos enseña Jesús. Nuestra manera de comportarnos tiene que ser al ejemplo de Jesús. Acordaos de esa frase de San Pablo que decía, ya no soy yo quien vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí, que yo me comporto, que yo hago lo que Cristo haría. Entonces, cada uno de nosotros tendríamos que pensar ante las cosas que se nos presentan en la vida, las cosas normales, no las especiales. ¿Qué haría Jesús en ese momento cuando estamos en la cola del supermercado y se nos cuela alguien? Cuando estamos en un sitio tomando una cerveza, ¿cómo nos comportamos? Si estamos emanando que somos cristianos o somos que no se nos nota. Yo el otro día, hablando en una reunión nuestra, Marisol decía, en mi barrio todo el mundo sabe lo que soy. Y todo el mundo me conoce, sabe que voy a la iglesia, que doy la comunión, que soy la sucursal del cura, vamos.
¿Por qué? Porque ella va a la carnicería o va a la pescadería y todo el mundo sabe lo que es, que le deja pasar al otro, que no se enfada con el carnicero, que tiene una manera de ser que emana, que es cristiana. Cuando se enfada también dicen, uy, una cristiana que la ha enfadado. ¿Entendedme lo que quiero decir? Y eso es muy importante que nosotros tomemos conciencia, porque nosotros pensamos muchas veces que con ir a misa o ir a la reunión ya tenemos todo cubierto, pero tenemos un pilar que es la espiritualidad, que es cómo nos comportamos y cómo emanamos a Dios en nuestro ser. Es muy fácil cuando se critica a otro y se dice, mira, todos los días en misa y ahora viene y hace esto, ¿eh? Pero es que nos tenemos que mirar cada uno a nosotros mismos. No podemos salir de la Eucaristía con el Señor siendo sagrarios del Señor y ponernos a hablar de lo mal que ha sido la homilía del cura. Porque vaya el ejemplo que estaba dando. O que no nos ha gustado la señora que ha pasado con la bandeja porque no ha pasado por mi lado. Yo en mi parroquia, donde yo hay una cuesta. Y yo muchas veces digo, cogería la mangarriera y regaría la cuesta. Porque es que no se han enterado de que salen de misa. Porque hay muchas cosas, es decir, se oye de todo. Y somos sagrarios del Señor. El obispo Casaldáliga, que no sé si lo conocéis, pero fue un obispo de Brasil y un obispo que tomó la opción por los pobres de una manera muy específica, decía, ha tenido frases de esas que se han publicado por todas partes, porque eran... Y a mí hay una cosa que me gustaba mucho, que dice, no basta con ser creyente, hay que ser creíble. Porque muchas veces no nos damos cuenta que la gente que está a nuestro alrededor no ve el ejemplo en nosotros que debería de ver. Y entonces, como no lo ve, como no lo emanamos, pues no hacemos lo que tendríamos que hacer. Muchas veces a mí me pasa que me preguntan, y bueno, ¿y cómo fulano que viene a misa todos los días, que no sé qué, que no sé cuántos, luego no tiene esta respuesta, o se ha peleado con su hermano, o está mal con la vecina? Si esa es la que va a misa todos los días. Y queda más lo que no hacemos que lo que hacemos. Porque no sé si sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras, que eso lo dicen de la televisión. Y entonces, como damos una imagen en un momento determinado de ira o de lo que sea, a lo mejor a esa persona le hemos pedido perdón y nos hemos rebajado 40 veces, pero eso no se ha visto, porque eso ya ha sido en la intimidad. Lo que se ha visto ha sido la reacción. Entonces, tenemos que pensar cómo reaccionaría el Señor ante estas cosas, porque en el Evangelio solamente hay un momento en que el Señor lo presentan con ira, que es cuando echa a la gente del templo. Pero quitando eso, que en nosotros sería alguien que profanara el templo y le pusiéramos verde. Pero quitando eso, el Señor tiene miradas de misericordia para todo el mundo. Se compadece del que sufre. No le pregunta nada. El Señor es una expresión del amor. Cuando leemos el Evangelio vamos viendo cómo hizo todas las cosas bien. Nosotros no podemos llegar a ese grado, pero tenemos que tender a Él, porque somos sus hijos. ¿No sabéis si que Jesús nos ha hecho hermanos de Él? Y nos ha dado la capacidad de llamar Padre, pero no como un padre, sino nos ha dicho que le llamemos Abba, que quiere decir papaíto, papito, una cosa tierna. Cuando dice que podemos decirle Abba, Padre. Si tenemos conciencia de que somos hermanos de Jesús, no nos podemos comportar como si no lo fuéramos. Nuestra espiritualidad, nuestra forma de ser para los demás, tiene que emanar sabor. Acordaros de los primeros cristianos que le decían, mirad cómo se aman. No tenían que decir que eran cristianos. En la forma de encontrarse, de entenderse, ya sabían que lo eran.
pues nosotros tendríamos en nuestro momento histórico que ser así. Yo leí a un pensador que decía que nosotros somos los Cristos de este momento histórico. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado, nos ha bautizado y nos ha hecho hijos suyos para que seamos los Cristos que viven en este momento. Y a mí me gusta mucho pensar, yo no me considero Cristo, pero que sí que el Señor me utiliza como sus pies y sus manos. Para ir a hacer un recado, no va a venir el Señor del cielo a hacer el recado, ¿no? Pero voy yo y lo hago en su nombre. O para ir a ver a alguien, o para ir a consolar a alguien, o para hacer una llamada. Yo soy la dueña, con el teléfono y el ordenador, soy la dueña del mundo. Pero hay que hacerlo a la manera de Jesús. No para que yo sea, sino para que sea Él. Y para nutrir nuestra espiritualidad, tenemos algunas cosas, principalmente la Eucaristía. La Eucaristía nos va transformando. No nos transforma a lo mejor en el momento, pero nos va transformando, porque el estar el Señor cerca de nosotros va a hacer que nos vayamos cambiando. Otra cosa que nos ayuda es la palabra, el leer la palabra de Dios. Y si no la palabra de Dios, muchas veces la vida de los santos, de gente que ha estado como nosotros, con las mismas luchas que tenemos nosotros y que ha sabido obedecerlas. Y luego, muy importante, y para mí tan importante casi como la Eucaristía, es la oración. Y yo me voy a centrar en hablar de la oración. La Eucaristía, hace poco que tuvimos una buena charla sobre la Eucaristía, y un año entero trabajando sobre la Eucaristía. Nunca se sabe lo suficiente, pero ya lo hemos tocado. La palabra es algo que lo vamos a tener siempre a nuestro alcance y que vamos a hablar de ello en cuanto se pueda, pero que lo tenemos, que lo conocemos, que sabemos a dónde está y a dónde podemos buscarla. Nos vamos a centrar en la oración. Y orar es la manera de relacionarse con Dios. Para que yo luego me pueda relacionar con los demás, tengo que estar imbuida del Señor. Es importante la oración en dos facetas, solos y comunitariamente. Lo que nos ayuda muchas veces a vencer resistencias es orar con la gente. Cuando en el grupo se ora, o oramos con el grupo y pedimos por las necesidades de la gente que en ese momento están malos o tienen un problema, y es la comunidad la que ora por ellos, y ellos se sienten cobijados por nosotros, se sienten agradecidos. Esta mañana nos contaban en el grupo una de las personas que había habido un familiar, un marido de una de las señoras del grupo que estaba malo, y que ella fue a ayudarla a estar con él para que no estuviera ahí a las 24 horas con él. Y dice, y todavía me manda Cris, porque ya no está en la localidad, y todavía me manda crismas de agradecimiento y de acordarse de lo que hice por aquella persona. Es que, aunque no nos demos cuenta, nuestra vida es evangelizadora. Muchas veces nos planteamos cómo un animador de un grupo debe ver la oración en relación con nuestra fe y con nuestra experiencia de Dios. No podemos dar lo que no tenemos, a ningún nivel, y menos a nivel espiritual. Esta relación con Dios tiene momentos especiales y concretos. Y para establecer ese diálogo con Él, como padre y amigo, tenemos que estar en disposición. Cuando nosotros queremos hablar con un amigo por teléfono, no se nos ocurre, todos pensamos, ¿qué hora es? Uy, ahora estará a buscar a los niños, ahora no es el momento de llamarle. O montones de cosas, o me dijo que iba al médico y no habrá vuelto, o cosas, ¿no? Buscamos el momento exacto
para no interrumpirle y en cambio que se sienta que nosotros lo preguntamos por él. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes para la oración es el orden. Es decir, yo cuando me levanto sé que lo primero que tengo que hacer es la oración. A lo mejor antes de ducharme y antes de tomar el desayuno que me apetece más. Poner como una disciplina de orar. Y vamos a tener la oración a veces muy cruda y no nos va, porque el Señor no siempre nos arrebola y no. La oración muchas veces es muy seca. Pero si nosotros ponemos la disciplina de hacer la oración, de ser constantes, de no decir, bueno, pues ya oré ayer, mañana ya no oro, sino una constancia en la oración. Y un traer con nosotros a la oración a todos los que tenemos en el grupo, o las cosas que sabemos que están pasando, que son, ahora todo el mundo rezamos por la guerra, ¿verdad? Pues nos ayuda a ser fieles. Santa Teresita de Lisieux, que la conocéis todas, que es una monja carmelita que se murió jovencita, pero fíjate que es la patrona de las misiones, aun siendo carmelita. Decía que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Y nuestra santa, porque claro, Santa Teresita de Lisieux es francesa, nuestra Santa Teresa, que sabéis que era una mujer de oración completamente, decía: orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Mirad, yo no sé si vosotros lo sabéis, pero mi trabajo ha sido en la Telefónica. Yo entré como chica del cable. Y cuando yo entré en la Telefónica, todo eso, si fuerais jóvenes, no lo conocíais, pero con la edad que tenemos lo conocemos todos. Para poner algunas conferencias había que pasar por intronques, por no sé qué, bueno, se tardaba a lo mejor 1 hora o 2 en poner una conferencia para que 2 novios hablaran. Uno estaba en Huartalhuela, que era donde estaba el campamento de los soldados, y el otro en su pueblo, que estaba también perdido por el mundo. Y entonces, para poner esa conferencia, estabas a lo mejor 3 horas para ponerla. Y cuando ya se ponían, salías tú a comprobar si estaban hablando, porque como había tantos enganches, se podía romper. Y salías y no oías nada. Y dices, madre mía, que se me ha cargado. Y dice, hablan, y decían, sí, y los dos rápidamente. Porque estando los dos en línea, no necesitaban, nada más que de vez en cuando, decirse alguna palabra. Que te echo de menos. Sí. Se estaban media hora sin nada. Oye, ¿cuándo vas a venir? Pues no sé. Y esto media hora sin decir nada. Y tú encendía como una moto. Pero ellos estaban contentos porque en ese momento, a través del hilo, estaban juntos. Qué bien lo pasabais. No, pues fíjate, con 40 comunicaciones, no creas tú que lo pasaban bien. Pero yo os pongo este ejemplo que es real, porque es que eso nos pasa con Dios, que muchas veces pensamos que tenemos con estar ahí, contemplarle. Yo voy muchas veces a la oración de Santísimo a muchas iglesias, porque soy un poco picaflores, saber lo que me gusta más. Y llego a la oración de Santísimo y está la señora que reza el rosario todos los días. Dios te salve María. Y digo yo, pero bueno, ¿qué le tiene que ver al Santísimo y Dios te salve María? Que están juntos, que están al lado. Pero es que yo vengo a ver al Santísimo. No vengo a rezar el rosario. Porque para rezar el rosario, vengo a rezar el rosario. Y además, yo no sé si lo sabéis, pero cuando está el Santísimo, la que reza el rosario, chilla el rosario. Y a mí no me dejan estar con el Señor. Y muchas veces me vuelvo y digo, yo no puedo estar aquí. Yo necesito estar con Él. Y a lo mejor no nos decimos nada, pero estoy con Él, yo sé que Él está ahí y que yo estoy aquí, lo miro y ya digo, ya sé que está seguro. Porque a lo mejor si estoy en mi casa digo, se me va la cabeza a muchas cosas. La oración es tan necesario a nuestra vida espiritual como el respirar para la vida normal. ¿Vosotros os dais cuenta de que respiráis? No, ¿verdad? Pues nosotros tendríamos que tener así la oración. No sería la oración contemplativa de ver al Santísimo, pero sería la de estar con el amigo.
Desgraciadamente, la oración en estos momentos está muy confundida. Y muchos intentan buscar a Dios a través de otras cosas que no son cristianas. Que no son cristianas. Que no nos engañen. Que dicen, no, es que esta es una manera nueva de orar. No. La meditación trascendental, la cienciología, que está muy de moda, porque ahora, no sé si lo sabéis, pero todos los actores famosos de Hollywood son de la cienciología. Las técnicas orientales de meditación, la relajación, hasta la quiromancia, que va la gente a ver que le adivinen lo que va a pasar en su vida, o la adivinación propia. Estos son caminos erróneos de buscar a Dios. En todos estos casos se habla de un espíritu superior, de un Dios cósmico, de un montón de cosas, pero eso no es cristiano. Desgraciadamente, esta gente lo que te dicen, y si hablas con ellos están muy contentos, porque es que se han encontrado muy bien, es que ellos han adquirido mucha paz, es que se han relajado y estaban como nunca. Pues se han equivocado. La oración cristiana, aunque yo esté sola delante del Señor, es una oración comunitaria. Los cristianos rezamos para los demás, no rezamos para sentirlos bien, no rezamos para estar solos. Decimos Padre nuestro, no decimos Padre mío. Decimos que podemos estar solos. Yo cuando rezo laudes muchas veces sola en mi casa, no sé si en alguna parte del mundo hay alguien que está también llamando Padre a su Padre, que es el mío. Y que ese estar los dos haciendo lo mismo en el mismo momento nos hace comunidad. Aunque yo esté sola rezando en mi casa, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Y eso es algo que tiene una trascendencia fundamental, y sobre todo para nosotros que tenemos pequeños grupos. No estoy yo sola orando. Yo estoy orando y poniendo ante el Señor a mi grupo, a mi familia, a mis preocupaciones. Porque al Señor le gusta que se las contemos. Ella las conoce, pero le gusta que compartamos con Él. Nuestro Dios no es un Dios cósmico, es un Dios concreto. Es un Dios que nos ha mandado a su Hijo para salvarnos. Que el Hijo ha sufrido lo indecible para que tú y yo podamos optar a la vida eterna. Ha pagado por nuestro pecado, ha pagado por nuestros despistes, lo que no está escrito. Nuestro Dios es un Dios que es Padre, que me ama, que me conoce, que me ama. ¿Sabéis lo que es eso? Ha dado la vida por mí. Y como Padre que es, llena de bendiciones a sus hijos, aunque haya muchas cosas que nosotros ahora no comprendemos. La oración cristiana es lo que vence el individualismo, que es el cáncer de la sociedad de hoy, porque todos queremos tener nosotros. Hay una versión de Santa Teresa de Jesús que a mí me gusta mucho de la oración, y dice que la oración tiene como 4 momentos, ¿no? Y ella, que era castellana, pues pone el campo de ejemplo, ¿no? Dice, si yo riego y saco el agua de un pozo, pues aunque saque mucha agua, cuando voy a echar un cubo y luego echo otro cubo, ya el primer cubo ya lo ha absorbido la planta. Pero bueno, es un comenzar, la planta va empezando y va para arriba. Pero si en vez de un pozo tengo una noria, los que sean de Murcia y de por ahí, había muchas norias para las huertas. En Murcia había muchas norias.
Pues la noria lleva el agua continua, no tiene el trabajo de tener que ir y venir con el cubito, y el campo está más húmedo y da mejor cosecha. Pero si lo que plantamos está cerca del río, que pasa el agua continuamente, pues acordaros del Salmo que habla del árbol que está plantado a la orilla del río y da fruto en su sazón. Salmo 26. Pero lo que ya es la bomba es cuando llueve. Llueve para todos, para todo lo que ha sembrado, para la primera fila y la segunda. Mira, yo viví una temporada en Castellón, y en Castellón se riega por inundación. Vienen las acequias y cuando te toca el agua, quitas la acequia y se llena todo por inundación. Pero hasta que no te vuelve a tocar el agua, no tienes agua. En cambio, el agua de la lluvia cae, y cae sobre todo, por todas las calles, por todos los ramales, por todas las historias. Esa tiene que ser nuestra oración, como lluvia. Orar es algo tan sencillo que no necesita más que saber que el Señor nos escucha. Y entonces, como si habla un amigo, que hablábamos esta mañana de la amistad, que le contamos lo que opinamos, si esto nos ha gustado, si esto no nos ha gustado. Decía Santa Teresa que cerráramos los ojos y nos imagináramos que Jesús estaba aquí a nuestro lado y le contáramos las cosas, que no era tan difícil, que le contáramos nuestros sueños, nuestras alegrías, las cosas que no nos gustan, porque orar no es solo repetir oraciones, orar es hablar como con un amigo. Cuando yo hablo con Ana, pues le hablo de vida ascendente, pero también le hablo de la película que he visto y de la comida que he dado en tal sitio que me he comido, bueno, estaba de muerte. Porque si no, sería una pesadez hablar con el amigo, sería un aburrimiento, diría, ya estamos otra vez con el mismo. Dios nos espera como un padre. Y como vosotros algunos sois padres o madres, sabéis que muchas veces tenéis hasta el bocadillo preparado para cuando lo pide el hijo, pero hasta que no lo pide, no se lo dais porque será que no tiene hambre. Pues el Señor muchas veces no nos da cosas porque no se las pedimos, porque no sabemos estar allí a su lado y decirle, mira, pues me gustaría tener un coche mejor porque el que tengo está hecho una patata. Y a lo mejor nos sorprendíamos de que venía alguien y nos regalaba un coche. Porque el Señor opera. Yo os podría contar montones de cosas que hace el Señor cada día con nosotros. Pero como son casualidades, como, pues si no os lo había dicho a nadie, no sé cómo se ha enterado esta de que yo necesitaba esto. Pero somos los pies y las manos del Señor. Y unas veces nos vienen a nosotros y otras veces vamos nosotros. Yo os alento a orar y a ver las maravillas que ocurren a nuestro alrededor. Luego quería comentaros los tipos de oración que hay, que estoy segura que lo sabéis, pero un poco por cerrar. Hay un tipo de oración que se llama verbal, y todo el mundo lo sabe. Cuando rezamos el rosario, el Padre Nuestro, lo hacemos verbalmente, sobre todo si lo hacemos con alguien. Hay otro tipo que se llama mental, que es cuando nosotros, con la mente, sin pronunciar palabra, pues llamamos a Jesús, o repetimos su nombre, o tenemos una ejaculatoria que la repetimos, Señor, confío en ti. Montones de cosas que vosotros también os sabéis. Y estáis a lo mejor limpiando el polvo de vuestra casa y estáis ahí, Señor, que sé que vas a solucionarme lo que tengo pendiente. Y está la mente trabajando. Ahora trabaja poco la mente porque nos ponemos cascos y nos ponemos música y cantamos la canción de que están cantando en la radio y se nos olvida que el Señor está con nosotros limpiando el polvo también. Pero bueno, eso es
Otra manera de orar, que ahora se lleva mucho, en casi todas las parroquias hay un grupo de lección divina. Es con la palabra. Cuando nosotros nos ponemos enfrente de la palabra de Dios y queremos averiguar lo que la palabra de Dios nos quiere decir, pues es también una manera de orar. Una manera que a mí me encanta de orar es la contemplación. Es dificilísimo porque la cabeza, que es la loca de la casa, no nos deja contemplar. Y cuando estamos contemplando nos acordamos y ¿habría pagado yo el butano? Si yo he pagado el recibo de la comunidad. Bueno, una clarividencia que no os lo podéis imaginar. Todo menos centrarme en lo que me tengo que centrar, que es en yo estar y que Él esté, si no necesitamos más. Luego hay una oración de petición. Hay otra oración que es muy positiva, la de acción de gracias. Si nosotros diéramos gracias a Dios hasta por nuestras desgracias, no serían tantas desgracias. La de intercesión, cuando oramos unos por otros, porque sabemos que hay alguien que necesita que nosotros intercedamos. La de ofrecimiento, que no es que yo me ofrezca al Señor para que me asciendan, sino la que yo le ofrezco al Señor no solo mi oración, sino mi trabajo, el cada día que tengo, un bien que me ha venido a las manos, de conversión, cuando nos damos cuenta que estamos en un momento equivocado, de alabanza, auditiva, escrita, visual, de abandono, de acogida, de elevación, todo tipo de oración. Y el que no sepa orar, que esté calladito, que el Señor lo hace. Y entonces, como estamos hablando de la oración, os he hablado de la oración del rosario, pues cuando rezamos el rosario se dan varios tipos de oración, no es que se dé un tipo de oración puro tampoco. Estamos haciendo una oración vocal, estamos haciendo una intercesión, pero sabéis que el rosario generalmente lo rezamos por algo, y estamos haciendo una oración comunitaria. Simplemente es mantener una conversación con Dios. Y yo, como creo que más que hablar, lo importante es practicar, nos vamos a poner a orar. Nosotros hemos preparado una música, unas imágenes un poco especiales, y vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Pero no se me duerman la siesta. Que yo estoy aquí y yo miro. Vamos a apagar un poco la luz, porque la luz con mucha intensidad tampoco nos lleva a la oración. No apagues toda, que no veo. Y yo os pediría que de verdad cerrarais los ojos sin dormiros. ¿Os imaginarais que en este momento está el Señor al lado de cada uno? No veo nada. Que está el Señor al lado de cada una de nosotros, y que le vamos a contar lo que cada una tenga que contarle, porque yo eso no lo sé. Y vamos a intentar orar cada uno con nosotros mismos. Yo estoy segura que todas sabéis orar, que conste en el expediente. Pero yo hice un taller de oración con Ignacio Larrañaga, no sé si lo conociste, y ese todos los días nos ponía a orar en el taller. Y además decía, soltar las cosas que tengáis, hacer un ejercicio de relajación un poco corporal, No os quedéis ahí con las piernas cruzadas y aquí yo de señorita, y poneros cómodos, que vamos a hablar con nuestro Padre. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle lo que cada uno de nosotros tenía que decirle. Nosotros vamos a intentar guiar la oración para que no se os vaya la loca de la casa. Si se va, que vuelva. Pero estad tranquilos y relajados, que estamos con nuestro Padre y entre hermanos.
en la fe, con el alma atenta y fiel.
manos salvadoras no dejen de actuar en mi vida. Tú eres paz en mis desvelos, eres vida, eres verdad.
En la duda, confía. Gracias. Solo puedo darte gracias por mostrarme tu presencia, por querer llenar mi alma.
pones brillo a mis ojos por cargar sobre tu espalda mis decenas de pecados.